en esta preciosa noche. Amén. Así que le damos gracias a cada uno de estar aquí en esta noche, y definitivamente pues es un privilegio, ¿verdad? No es porque nosotros elegimos, sino que nos eligieron, ¿verdad?, para traer la palabra del Señor, y es un privilegio, por supuesto. Aleluya. Y pues en esta noche vamos a estar enfocándonos en la unidad. Antes de empezar, me gustaría, pues, ¿verdad?, dejarles saber que vivimos en los Estados Unidos, o sea que tenemos que estar unidos, ¿verdad? En el 1992 o 93, por ahí así, los países europeos decidieron tumbar las fronteras y se unieron, y lo conocemos ahora como, ¿verdad?, las naciones europeas que están unidas también, ¿verdad? O sea que definitivamente pues es un privilegio, ¿verdad?, de poder hablar de esto. Y también de allá del rancho, como yo digo, ¿verdad?, tenemos un presidente de El Salvador, de Nayib Bukele, que también quiere, ¿verdad?, unir a Centroamérica y tumbar todas esas fronteras, para que así pues podamos tener la libertad y podamos vivir unidos. Amén. Así es que la unidad es muy importante. Amén. Y vamos a estar hablando de la importancia que es la unidad, ¿verdad? Y ustedes no se tienen que levantar. Hemos escogido pues Juan capítulo 17, si gusta buscarlo. Aleluya. En la parte de atrás, no sé si lo pueden proyectar. Juan 17, y vamos a ir al versículo 22 y 23. Un versículo que todos, ¿verdad?, tal vez lo han leído en cierta manera, ¿verdad?, en la Biblia. Aquellos que se han dedicado pues a leer la Biblia, pues yo sé que lo han leído. Y voy a leer de la Reina Valera. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí has amado. También tenemos nuevamente la unidad de las Biblias, ¿verdad?, que podemos buscarlas en diferentes maneras, ¿verdad?, de diferentes contextos. Me gustó la traducción del lenguaje actual, y dice así: yo les he dado, ¿verdad?, a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos, para que eso debieran permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los que en este mundo entenderán, que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. ¿Verdad? O sea que tenemos que entender, la unidad es muy importante en todo, ¿verdad? En todo es importante. Todos aquí pues de una manera u otra pues tenemos nuestras familias. La unidad, hermanos, hay veces lo confundimos, ¿verdad?, con que todos tenemos que pensar de la misma manera. Y esa no es unidad, ¿verdad? Esa uniformidad, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que entender que la unidad va más allá. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí hay personas de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras. Tenemos personas de Colombia, tenemos personas, ¿verdad?, de Puerto Rico. Todos somos de diferentes países, ¿verdad? Pero cuando nos unimos, pues venimos a ser pues esas Naciones Unidas, pero a la misma vez, ¿verdad?, dentro de la iglesia como tal, tenemos personas
que les gusta hablar, hay personas que no les gusta hablar, hay personas que son positivas, hay personas que son negativas, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando nos reunimos, como el versículo que la hermana, la pastora Gina leyó en el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. No quiere decir que pensemos diferente, ¿verdad? Vamos a pensar diferentes, hermanos. Pero la cosa es de que todos, ¿verdad?, pensamos diferente, pero cuando estamos unidos en la presencia del Señor, abre las puertas del cielo y todos venimos unidos. Y por eso el salmista dice: mirad cuán bueno y delicioso. Hermanos, a mí me encantan las donas con café, ¿verdad? Y van juntas, van unidas, ¿verdad? Como el arroz con frijoles, el arroz con las habichuelas, van juntos, ¿verdad? Tenemos que entender que la unidad es importante, y en la sociedad podemos ver que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, de división aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Por causa de la política, ¿verdad? Por las religiones, por cuestiones raciales, por las opiniones, ¿verdad? Y estas divisiones nos afectan también en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en la iglesia y en nuestros empleos, en nuestras, ¿verdad?, en nuestras metas y en nuestros proyectos. Cuando no estamos unidos, pues va a haber un caos, ¿verdad? Y lo podemos ver, ¿verdad? Después del diluvio, el pueblo de Dios se reunieron y se unieron por una causa, porque querían hacer una torre inmensa, pero la intención era buena, pero eran malas decisiones, y el Señor, ¿verdad?, Dios Todopoderoso, les confundió el idioma. Nuevamente, tenemos diferentes idiomas, pero cuando nos unimos en el pueblo de Dios, podemos ver que podemos adorar y glorificar. Y esto nos permite comprender cuál, ¿verdad?, es el anhelo del Señor para su pueblo, que cada uno de nosotros, que tengamos unidad, amén, y que seamos uno, así como nuestro Dios es perfecto en unidad. Es decir, que aún este tiempo de división y de falta de unidad, nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos unidos como hijos de Dios, y que seamos agentes, ¿verdad?, de unidad, no de división, en las diferentes áreas de nuestra vida, principalmente dentro de la iglesia. Amén. Como decía el pastor en el Juan 17, en la versión que leo, dijo: les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. O sea, el Dios que nosotros servimos quiere que nosotros seamos unidos. Cuando Él hizo todo, dice que hagamos al hombre a nuestra semejanza. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para ser a nosotros. Él está diciendo que Él nos quiere
es diferente. Pero ese versículo ahí dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ustedes sintieron la presencia de Dios en esta tarde. Ustedes pudieron sentir la presencia de Dios en esta tarde. Es verdad, una iglesia unido, alabando al Santo Precioso nombre de Dios. Cuando nosotros nos unimos como pueblo, este lugar tiene que estremecer. Los paredes se tienen que estremecer. Debe haber un boom aquí en Huntsville, porque se mueve la presencia de Dios. Cuando estamos en un solo pensar, cuando venimos diciendo, se me olvida la cruz, se me olvidan los frijoles. Yo simplemente vine a alabar a Dios, a servir un sacrificio delante de Dios y mostrando mi presencia. Eso pasa cuando estamos dispuestos a provocar la presencia de Dios. Cuando venimos con ese solo pensar diciendo, Señor, que hágase tu voluntad. No agenda de hombre. Pregunta a la pastora Olga, teníamos nuestra agenda y la agenda se dio. Se cambió porque así le plació Dios. Porque antes que esto empezara, nosotros dijimos, Dios, esta es tu agenda. No la agenda de hombre, sino tu agenda. Haga lo que tú quieres. Porque eso es lo que nosotros deseamos. Que Dios haga lo que Él quiere. Amén. En Eclesiastés 4, 9 al 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levanta. La pastora Carmen González, la iglesia de ella se llama Iglesia Levantando el Caído. Esta es la misión de cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, ir al mundo y levantar al caído, el que está perdido, el que está tan lejos del infierno. Decir, mira, a lo mejor tú estás perdido, a lo mejor tú no piensas que no hay esperanza, pero yo he probado un Dios bueno, el Dios que me fortalece, el Dios que me dio, el Dios que me restauró. Cuando nosotros hemos conocido a ese Dios, ya no estamos solos, sino que estamos unidos. Cuando vemos a un hermano que se haya caído, que no hagamos leña a ese árbol caído, porque muchas veces empezamos a hablar, empezamos a murmurar, y en vez de levantar a ese caído, lo estamos enterrando más. Y eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Este es el tiempo de romper con todo ese chisme, romper con toda esa división, romper con todo eso. Y si se decide, yo estoy aquí para el mundo, para la gloria y la honra de Dios. Porque dice, mejor son dos que uno. Hay un dicho que dice que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Tú quieres llegar más lejos, tú quieres ir hasta alcanzar la meta, pues hay que unirnos y buscar la presencia de Dios. Amén. Hay que unirse. Podemos ver entonces que la unidad es más importante, y vamos a hablar 4 puntos. ¿Por qué la unidad es importante? Amén. Y como primer punto, pues tenemos que la unidad hay victoria. En la unidad hay victoria. Aleluya. Y en Primera de Crónicas, capítulo 19, versos del 11 al 13, dice así: puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó en la batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro Jehová, lo que bien, ¿verdad?, le parezca. O sea que tenemos que entender que verdaderamente, ¿verdad?, un matrimonio, ¿verdad?, unido, ¿verdad?, una familia unida, una iglesia unida, en oración, en clamor,
tiene poder para enfrentar, ¿verdad?, los diferentes problemas, cualquier problema que venga hacia nosotros, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida, tenemos victoria porque nuestro Dios se agrada, ¿verdad?, y aquellos que buscan la unidad para pelear la batalla de fe. O sea que tenemos que entender, es muy importante tener esa unidad, porque en la unidad hay victoria. Tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos y nos reunimos, estamos quebrando, ¿verdad?, todas esas cosas que el mundo quiere poner, ¿verdad? El mundo quiere poner que dentro de nuestras iglesias tenemos divisiones. Eso es lo que el mundo quiere, ¿verdad? Y queremos nosotros enseñarles, ¿verdad?, de que es totalmente opuesta. Aunque aquí en los Estados Unidos, pues vivimos en los Estados Unidos, pero verdad, por medio de la política, como estaba diciendo, por medio de la religiosidad que hay, pues hay divisiones. Y el domingo es el día que tal vez podemos ver, ¿verdad?, donde más división hay, porque cada quien va a su iglesia. Pero lo importante de nosotros aquí en Liberty County, en el condado de la Libertad, eso es lo que queremos romper. Y queremos unirles y enseñarles al condado, aún el condado, hermano, que aquí estamos, ¿verdad? Aunque no tengamos una publicidad, o que tal vez no tengamos la mayoría, como en los estados de Nueva York, de la Florida, de Texas, ¿verdad? Pero aquí estamos levantando, ¿verdad?, esas maneras de poder unirnos como iglesia, porque somos una fe y adoramos a un solo Dios, es uno solo, y tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios es el que nos ayuda a nosotros. Tenemos, ¿verdad?, en Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si Dios, ¿verdad?, de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que tenemos que entender, hermanos, que la palabra del Señor nos dice: donde dos o tres están unidos, allí hay bendición. Y nuevamente nos hemos unido con un propósito. Aquí tenemos niños, aquí tenemos jóvenes y tenemos personas adultas y personas un poquito más jóvenes, ¿verdad?, o más adultas, pero tenemos de todo, ¿verdad? O sea que es muy importante en esa unidad de nosotros poder seguir trabajando juntos, y esa es la unidad que la iglesia necesita. Amén. El segundo punto, en la unidad hay avance. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros queremos alcanzar, nosotros queremos construir muros de la fortaleza de Dios en nuestro condado, pues hay que unirnos, porque solo así avanzamos. Si
hermanos, en la unidad hay fortaleza. En la unidad hay fortaleza. Aleluya. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere, dice, contra uno, dos les resistirán, ¿verdad? Y por donde tres dobleces no se rompe pronto. O sea que verdaderamente tenemos que entender que hay cargas, hermanos, o responsabilidades que son muy, ¿verdad?, pesadas para una sola persona. Aleluya. Pero cuando nosotros nos unimos en nuestras fuerzas, cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, hombro a hombro y ponemos la carga, se vuelve más ligera. Y es por eso que debemos aprender a trabajar en equipo, y para eso tenemos que ser agentes de unidad. Todos nosotros tal vez hemos escuchado la historia que creo que ocurrió en la India. No, en realidad no sé si es verídica o no, o es ficticia, pero la cosa del caso es, ¿verdad?, que había una piedra en una carretera principal, ¿verdad? Y había una piedra gigantesca y todos daban la vuelta, ¿verdad? Venía otro y daba la vuelta, como nosotros hacemos aquí en los Estados Unidos cuando andamos en las carreteras. Miramos un colchón que está en medio de la carretera y ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Y porque vamos a alta velocidad, porque tenemos tal vez que llegar a tiempo a un lugar. Pero la historia de esta piedra en el camino dice, ¿verdad?, que toda la gente le daba vuelta hasta que un niño se acercó a empujar una piedra inmensa. Claro, él no podía, por supuesto, no podía. Pero empezaron a ver la gente que el niño tenía, ¿verdad?, ese interés, no tenía tal vez la fortaleza de empujar esa piedra. Y poco a poco la gente se fue acercando a empujar y a empujar hasta que movieron la piedra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos, ¿verdad?, nos fortalecemos más. Voy a pedir a William que pase por acá. Aleluya, ven, Amory, porque yo tal vez no pueda agarrar a este chico y llevarlo a un lugar, pero si yo me uno con Amory, aleluya, podemos entonces cargarlo, aleluya, y moverlo de lugar en lugar. Y la carga se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque nos unimos, porque yo solo no lo puedo llevar. No lo puedo llevar. Tenemos que entender que tenemos que unirnos. Aleluya. Muchas veces en las conversaciones nosotros podemos averiguar, porque cada iglesia, hermanos, escúchame bien, cada iglesia tiene su ADN. Cada iglesia es como la de nosotros, ¿verdad? Dicen que Dios ha hecho la nieve y ¿verdad?, el pedacito de nieve no hay uno igual. Todos nosotros somos diferentes y tenemos un ADN diferente. Pero cuando nosotros empezamos a conversar, porque eso es lo que sucede, hay veces nos han dicho cosas de las personas y no nos queremos acercar. Pero cuando nosotros hacemos la intención de poder hablar con esa persona, nosotros podemos averiguar lo que esa persona tiene, como estaba diciendo la pastora Amory, ¿verdad? Porque todos aquí tenemos, ¿verdad?, diferentes métodos y cosas que el pueblo como tal necesita. Y he hablado con diferentes pastores y cuando me ponen a decir, ¿verdad?, las metas que ellos tienen o lo que les gustaría para el pueblo, digo yo, wow, es que tenemos la misma meta. Pero claro está, mire, si yo quisiera, porque una de las cosas que este pueblo, este condado necesita es, ¿verdad?, ayudar a los ambulantes,
Aquí no hay ningún lugar de que usted pueda encontrar una persona y decirle una dirección que vaya y que pueda pasar la noche. No lo hay. El condado no lo quiere, el gobierno no quiere tomar esa responsabilidad. Entonces, ¿a quién le toca? A la iglesia. Entonces, ¿verdad? Yo usé el ejemplo con los hermanos porque nos unimos, unos cuantos pastores. Y yo le digo, pero mi iglesia puede poner a un ambulante por 3 días. La iglesia del pastor Misael puede poner, ¿verdad?, a esa misma persona 3 días. El pastor Tolentino puede poner a esa misma persona 3 días. Ya son 9. Y si lo vamos uniendo, después dice la hermana, la pastora González, dice, pues yo también me voy a unir. Después viene la hermana Gina y pues yo me uno. Y si seguimos ayudando a una persona, a una familia, por 3 días, porque tal vez el presupuesto no nos da, podemos alojar a una persona por 1 mes. En el condado de aquí de Liberty hay como 400 iglesias. O que sea que si una iglesia se compromete a poner a una familia y pagarle la noche en un hotel, puede estar por más de 1 año. ¿Por qué? Porque nos unimos y podemos, ¿verdad? No podemos tal vez pagar la iglesia de Dios en poder por 1 año, pero si nos unimos vamos a tener la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza financiera para poder ayudar a esas personas que necesitan. Aquí dentro del condado hay tantas cosas, porque muchos hermanos le dan ideas a los pastores y a veces, ¿verdad?, lamentablemente no tenemos la libertad financiera para poder llevar esas cosas. ¿Entiende? Pero si nos unimos, ¿verdad? Sabe que aquí no podemos dar comida, pero a menos de 1 milla hay una iglesia levantando al caído que da, ¿verdad? Yo me acerqué a la pastora González un día y le digo, empezamos a hablar y me dice, no, pues aquí tenemos un instituto, cosa que anteriormente lo habíamos tratado de empezar años atrás nosotros, ¿verdad? Habíamos tratado de empezar eso y lamentablemente el que iba a dar las clases era militar y no podía, ¿verdad? Llegó el momento que tenía que irse, ¿verdad? Pero la hermana González, ¿verdad?, la pastora González, su iglesia tiene un lugar donde hay un instituto y podemos, ¿verdad?, poder llevar allí. Nosotros pertenecemos al Concilio de la Iglesia de Dios y pertenecemos a Georgia Sur porque Georgia está, definitivamente hay demasiadas iglesias y una persona, un administrador no era suficiente. Solo la dividieron en 2, en Georgia Sur y en Georgia Norte. Entonces, el estado tiene un administrador. Y miren cómo son las cosas. Hay una iglesia que se llama Vienna Church of God. Queda entre Macon y Atlanta. Y así de repente en noviembre, para serles más específico, en noviembre me entró una llamada del administrador y me dice, hay una iglesia que tiene deseos, unos anglosajones, americanos, blancos, quieren abrir un ministerio hispano, porque hay un 60% de latinos y hay un 40% black y 40% sí, o sea que en el pueblo como tal, escúchame bien, en el pueblo como tal no hay gringos, no hay blancos, pero la iglesia el domingo se llena de gente blanca que viene de diferentes lugares. Pero el pastor se dio cuenta que había una necesidad. Dice, aquí necesitamos a un hispano. Llamó a la administración me llamó a mí. E inmediatamente le digo, ya tenemos el candidato. Ya en este mes, bueno, ya está el hermano David. Ya está obrando. Fue allá a visitar
inmediatamente ya está conectado, porque hay necesidad. Y lo que es abrir la boca, conectarse con alguien que sepa dónde pueden ayudar. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos? Porque Google a veces nos mete en diferentes lugares, y lo que tenemos que hacer es preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿A dónde hay comida? ¿A dónde hay agua? ¿Verdad? Y entonces pues podemos ayudar a la persona. Amén. El cuarto punto, en la unidad hay bendición. Y leemos los versos que la pastora Gina con que comenzó. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Si pausamos ahí está diciendo la palabra que cuando estamos juntos en armonía, esa unción fresca puede ser derramado. No simplemente empezando con una persona, pero dice, como decía la canción que cantaba el hermano, que él quiere rebosar de su aceite fresco sobre cada uno de nosotros. Esa visión, ese visualization que él dio desde la cabeza y empezaba a descender hasta llegar al piso. Y eso pasa cuando estamos juntos en armonía. La presencia de Dios desciende, la aceite de unción fresca desciende, el vino nuevo desciende. Todo eso pasa cuando estamos juntos en armonía. El 3, como el rocío de Orón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tú quieres los beneficios de Dios, tú quieres las bendiciones de Dios que son eternos para nuestras generaciones, no simplemente para nosotros, porque muchas veces pensamos en nosotros, pero no pensamos que cuando estamos en contienda, cuando estamos en división, estamos también cortando las bendiciones para nuestros hijos. Porque cuántas veces hemos escuchado a padres hablar mal de los pastores, hablar mal de las iglesias, y que después a los niños ya no quieren ni entrar a la iglesia, porque dicen, ¿cómo voy a entrar si lo único que está ahí hay contienda, hay chisme, hay bochinche, hay murmuración, la gente con cuchillos dando puñaladas el uno al otro y no quieren entrar? Pregunta a los hijos de los pastores, baby, ¿verdad que hemos visto tantas cosas en la iglesia de cómo maltratan a nuestros padres? Cómo nuestros padres están dando y los hermanos le empiezan a criticar, le empiezan a dar eso, le escupen hasta en la misma cara, le están enterrando ellos vivos y ya le están maldiciendo, y estamos enseñando eso a nuestros hijos. Y otra vez más, no tenemos ese testimonio ni aún en nuestra casa, porque no estamos unidos. Otra vez más, estamos hablando de la unidad de las iglesias como un cuerpo corporal, pero también esto va en la iglesia tuya donde tú estás plantada. Sí, como decía hermano Jorge, ¿cuáles son las 3 palabras que Dios te dio? Pertenecer, permanecer y participar. Repítelo. Pertenecer, permanecer y participar. O sea, tú tienes que encontrar un lugar donde tú vas a pertenecer, donde tú dices, esta es mi iglesia. Si esa es tu iglesia, tú no debes defender que si una persona viene a empezar a criticar a tu pastor, a empezar a criticar los ministerios que están dentro de ahí. Mira, yo no sé ustedes, pero yo me crié que todo el mundo yo puedo hablar mal de mi familia, en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, hablar que lo que mami y papi está haciendo. Pero válgame si una persona allá afuera empieza a hablar de mi mamá, si una persona empieza a hablar mal de mi mamá, porque todo el mundo sabe que mi sol se levanta y el sol se baja con mi papá. Vea si alguien empieza a hablar mal con mi papá, como yo me levanto como leona, porque nadie va a tocar a mis padres. ¿Y por qué no estamos haciendo lo mismo con nuestras iglesias? ¿Por qué no estamos haciendo lo mismo con nuestros
entra y dice una palabra y esa palabra se convierte en otro y después hay un desorden total. El pastor nos dijo una anécdota de cómo el demonio soltó el caballo. Y el caballo salió y hizo un montón de desorden, empezó a comer la grama o comer los vegetales que estaban creciendo. El granjero vino, mató el caballo. Después la mujer del dueño del caballo mató al granjero. Después esa esposa se levantó y empezó un montón de revolú. Y empezaron a decir al demonio, ¿por qué tú le soltaste al caballo? ¿Por qué no? Lo dijo, ¿por qué tú has hecho todo esto? Y el demonio simplemente suelta el caballo. O sea, somos nosotros que estamos haciendo los revoluciones dentro del pueblo de Dios. Y después preguntamos, ¿por qué la gente tan fría afuera? ¿Por qué la gente no quiere saber de la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no quiere pisar dentro de la iglesia? Si nosotros somos los revoluciones, en vez de ser agentes de cambio, agentes de unidad, estamos siendo agentes de desorden, estamos siendo agentes de división, estamos siendo agentes de murmuración, de chisme, de tantas cosas, porque otra vez más no nos estamos uniendo. Y eso es lo que Dios quiere, dice, para bendición y vida eterna. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos sangre inocente en nuestras manos? Otra vez más, porque nuestros niños nos están viendo de cómo nos movemos dentro de la iglesia, de lo que nosotros hablamos dentro de nuestra casa, fuera de nuestra iglesia, y las reuniones secretos detrás de la espalda de los pastores, hablando mal de los pastores, hablando mal de los líderes, y nosotros con manos, con sangre inocente. Amén. Queremos ver a estos niños lindos que están adorando a Dios con esa libertad, con ese gozo. Nosotros tuvimos el privilegio de tener al hermano Ryan, que vino aquí a predicar para nosotros. Una mamá que le adiestró para que él pueda tener esa libertad de poder venir a una iglesia que no es él, a dar la palabra de Dios. Otra vez, este es el trabajo de cada uno de nosotros, de levantar no solo el caído, pero levantar a los niños y mostrarles que este es el camino correcto en que caminar. Porque si nosotros no estamos adiestrando a nuestros niños en el camino correcto, créame que el mundo lo va a hacer. El mundo lo va a hacer. El mundo ahora mismo tiene una agenda de tantas cosas diabólicas. Cosas que uno no puede decir que sino que son planes y agendas que lo metieron en el altar mismo de Satanás, que está sacado de los garras del infierno y se lo están dando a nuestros hijos. Y otra vez más, dentro de la iglesia no estamos unidos y nosotros muchas veces estamos haciendo el trabajo mismo del diablo. Nadie más tiene que hacer nada porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Si nosotros tuviésemos tanta celo, yo no sé ustedes, pero cuando viene mi esposo, yo tengo un celo. You could just ask him. You could just ask him. Because, esta latina es something special. Que no me miran a mi negrito. Ese negrito calvo es mi negrito. Si él empieza a mirar también, mira, te saco el ojo, eso es la Biblia. Porque ese es el celo que yo tengo de mi negrito, porque ese es mi negrito que el Señor me lo dio. Pero otra vez más, ¿por qué no hay ese mismo celo para Dios? Cuando la gente empieza a hablar mal de Dios, que por qué Dios permite tantas cosas, esa es la oportunidad de verdad sentarte y hablar de la grandeza de Dios. En vez de decir, es verdad, Dios también me maldijo, Dios también no me dio lo que yo quería. Mira, y el pastor que yo tengo terrible también, siempre abre la boca y mete la pata y dice cosas incorrectas. Ese pastor es un pastor loco, que le gusta guiar motoras por allá, para arriba y para abajo, y un hombre de Dios no guía motoras. Y la gente empieza a criticar.
las mujeres de Dios. Tú no sabes que Dios usa lápiz indiferente, crayons different, para pintar un picture entero. Por eso Dios usa lápiz diferente. Hay algunos que pueden ir y hacer danza. Hay otros que pueden predicar. Hay otros, como nosotros somos parte del Christian Motorcycle Association, que la lema es, nosotros somos un biker telling another biker about Jesus, because that is the story. How can we go up there and tell another person about Jesus? No es mi historia, es como yo puedo, como Dios ha sido insertarme en la historia de Él para que la gloria de Él sea de exhibido. No la gloria nuestra, no la iglesia, la gloria de ninguna otra persona, sino la gloria de Dios. Y por eso no hay que tener ojos altivos, no podemos tener lenguas mentirosas, no podemos derramar esa sangre inocente, no podemos tener un corazón que maquina pensamientos inicuos, no podemos tener pies presurosos para correr al mal o dar testigos falsos, sino que diariamente hay que usar la palabra de Dios como espejo y decir, Señor, muéstrame las áreas que yo estoy fallando, muéstrame las áreas que todavía tienen que estar bajo construcción, muéstrame, Señor, donde yo estoy fallando, Señor, y habría gente que me van a ayudar, que me van a levantar, Señor, porque yo necesito alguien que me levante la mano. El poeta inglesa John Donne dijo, quita un eslabón y la cadera se romperá. Saca del juego a un jugador y el partido probablemente se perderá. Elimina el microchip de la computadora a bordo de tu automóvil y esto dejará de funcionar. ¿Cuál es la lección que se debe aprender de todo esto? Que todos esos componentes son imprescindibles. Trasplantado eso a la esfera humana, la lección es que nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de mi hermano Gamaliel, yo necesito a mi hermana Baby, yo necesito a la pastora Carmen González. Todos uno de nosotros necesitamos el uno al otro, porque cada uno de nosotros Dios nos hizo especial, con talentos especiales, y yo necesito de esa persona con misión que dice, envíame aquí, envíame a mí, envíame aquí, úsame a mí, que podemos ser hierro contra hierro, porque a veces en este caminar ese hacha nos pone débil, it gets dull, y a veces tenemos que sentarnos con nuestro agente hacha y empezar to sharpen one another, y eso es lo que Dios quiere, que juntamente we sharpen one another y vamos a la conquista, porque hay mucho que hacer. Nosotros, Iglesia de Dios el Poder, necesita de cada uno de los pastores, de cada uno de las iglesias que están aquí, porque no lo podemos ser solos. Si nos quita un eslabón, como decía, la cadena se romperá. Sí que vemos las cadenas espirituales que se rompen, pero necesitamos que Dios construya murallas fuertes, que cuando los misiles del diablo vienen, que no nos caeremos, sino vamos a estar fuertes, dispuestos a alcanzar, avanzar. I don't know how many have seen the movie 300. It's my favorite movie. That and Gladiator. Those are my two. They got together as the phalanx, and what they did was together from thigh to shoulder, and they just marched forward. One force, marching forward, and there was nothing to stop them from people from going, because they were together, they were united, they had a mission. They asked their king for strategy, y nosotros estamos pidiendo a Dios la estrategia. Tenemos oído para escuchar la estrategia que Dios quiere, porque créame, esa estrategia incluye la unidad. There's no other way. Tiene que haber unidad. Amén. Gloria a Dios, ¿ves? So eso es, hay que tener unidad. Yo pensé que lo iba a entender, pero hay que tener unidad, hermano. Vamos a ponernos de pie, sabiendo que Dios quiere hacer cosas grandes en medio del pueblo. Y eso empieza con nosotros, que hemos escogido estar aquí unidos. Yo sé que ya son las 8:45, la troca de tacos ya está allá afuera, preparando los tacos y las quesadillas. Yo no sé ustedes, lo único que yo he tomado era un protein shake. A mí me está diciéndolo todo eso. Pero
la unidad. Y esto, yo sé que hay algunos que tienen servicio temprano, Iglesia de Dios el Poder, aquí mañana a las 6 empieza ayuno, ahí